Bueno, ante todo, buenos días, ¿no? Conmigo vamos a desarrollar el curso de fisiología, ¿eh? Yo desarrollo el curso con el doctor Cruz, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar ahora la parte con el doctor Cruz. Ya deben haber hecho toda la introducción, toda la primera parte del sistema nervioso, ¿cierto? En todo el sentido, ahora vamos a continuar con lo que es la parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Todo lo que es el sistema autónomo visceral, ¿no? Y en el sistema nervioso autónomo vamos a ver lo que es el simpático, el parasimpático. Vamos a ver lo que es el hipotálamo, que tiene que ver también, está relacionado bastante con el sistema autónomo, ¿no? Voluntario. Vamos a empezar desarrollando la clase de hoy día todo lo que es el hipotálamo. Mañana ya pasamos a hacer lo que es el sistema autónomo en sí, ¿ya? Lo que es el simpático y el parasimpático, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a empezar ya con la clase del sistema nervioso autónomo, ¿no? Vamos a empezar con el hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué cosa es el hipotálamo? El hipotálamo es un núcleo, ¿ya? Un núcleo cerebral. Es un componente del sistema límbico, el hipotálamo. ¿Qué quiere decir? El sistema límbico es como su nombre lo dice, ¿no? Es un sistema que está compuesto por varias estructuras anatómicas y van a cumplir unas determinadas funciones. Más que todo esto se veía en lo que es las funciones cerebrales superiores, emociones, memoria, placer, en todo eso tiene que ver el sistema límbico. Y el hipotálamo es un componente de ese sistema. Son varias estructuras, una de esas estructuras del sistema límbico es el hipotálamo, ¿ya? Vamos a ver ahora. Junto con el tálamo forman las partes de una estructura cerebral llamada el encéfalo. O sea, el tálamo junto con el hipotálamo, junto con el tálamo, o sea, son dos estructuras, ahorita lo vamos a ver en el grafiquito, forman una estructura diencéfalo, de dos, ¿no? Diencéfalo, o sea, tálamo e hipotálamo que está bajito. Las dos juntos forman el diencéfalo, eso por anatomía ya lo debes saber, ¿no? Que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos y por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa. Hipotálamo significa literalmente debajo del tálamo, ¿no? Hipo es el prefijo debajo, pues, ¿no? Tálamo, ¿no? Hipotálamo debajo del tálamo, ¿de acuerdo? Los dos son núcleos, ahorita vamos a ver eso. Está ubicado cerca del tren encefálico por intervención de las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia. El tálamo forma parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? También del sistema límbico, está conectado con todo. Es un centro de integración, ahorita vamos a ver, de vías aferentes que le van a llegar al tálamo de la corteza y vías eferentes que van a salir del tálamo para controlar todas las funciones autónomas, ya que vamos a ver dentro de un momento cuáles son las funciones que va a controlar el tálamo, ¿no? Tiene que ver con la supervivencia, ¿cierto? El hipotálamo, que por tanto se realiza de manera involuntaria, sin que no nos demos cuenta, ¿no? Ustedes ya han debido haber hecho en la primera parte, ¿no? Según la evolución de la vida, al inicio fue evolucionando el sistema nervioso, ¿no? De abajo para arriba, se puede decir. O sea, nuestros ancestros hace millones de años tenían estructuras básicas. ¿Qué quiere decir? El bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, ¿no? Con eso se garantizaba la vida, ¿ya? Y ya también fue evolucionando el tálamo. A medida que pasó la vida, fue evolucionando. Pasaron millones de años, el sistema nervioso fue evolucionando más. Eso ya se considera como un cerebro reptiliano, dicen, ¿no? Porque esa fue la secuencia, cómo fue evolucionando la vida. Entonces fue evolucionando la vida y se fueron desarrollando más, ya se fueron desarrollando los lóbulos cerebrales, el telencéfalo, hasta tener una cuestión cognitiva, ¿no? El cerebro actual. Entonces el tálamo se ha quedado es una parte primitiva del cerebro arquicerebro, como se dice, ¿no? Antiguo, que garantiza la vida. O sea, desde que se inició es lo que nos garantiza la vida el hipotálamo, junto con las otras estructuras, ¿no? Tiene un volumen de unos 4 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, es pequeño, no es una cosa grande, es un núcleo pequeñito, ¿no? También ustedes lo deben conocer muy bien, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Lo que les dije, el tálamo, hipotálamo, ¿no? El hipotálamo debajo del tálamo. Y debajo del hipotálamo, muy importante, está la glándula hipófisis. Ustedes ya deben saber eso, ¿no? Hay un control
endocrino, hipotálamo, hipófisis, que es recontra básico el eje hipotálamo, hipófisis, ¿no? Que se va a ver después. ¿De acuerdo? Acá lo tienen, ¿no es cierto? El hipotálamo. Y acá está toda la estructura del sistema límbico, lo que les dije, que forma parte del sistema límbico. ¿Quiénes forman parte del sistema límbico? Forman parte del hipotálamo, ¿no? Forman parte del cuerpo calloso, forman parte de nuestra parte de la amígdala, el hipocampo también, ¿no? Entonces es el hipotálamo, forma parte del sistema límbico, ya hemos visto, ¿no? Por debajo está la glándula hipófisis, ¿ya? Y por arriba está el tálamo, ahí está la estructura, ¿no? Está clarito en el dibujo. Entonces ese es el tálamo, ¿ya? Anatómicamente ubicándolo y haciendo un poco de historia, ¿no? Las neuronas hipotalámicas tienen una elevada capacidad de especialización, interconexión y adaptación. Son capaces de detectar selectivamente gran número de señales provenientes del medio interno por los numerosos receptores para hormonas sistémicas y citocinas y para cambios de presión sanguínea y de concentración de gases de sangre. O sea, el hipotálamo, o sea, resumiendo este párrafo, como ya les dije, recibe señales internas de todo el cuerpo. Cómo está comportándose el cuerpo involuntariamente, no nos damos cuenta. Ahorita sin que nos demos cuenta, ustedes están acá escuchando esta clase, yo les estoy diciendo, nuestro hipotálamo está trabajando, está recibiendo señales, ¿no? Pues ya sea a través de hormonas, a través de citocinas, cómo está el cuerpo, ¿no? Cómo está la temperatura, cómo está la composición de la sangre, cómo están los electrolitos, cómo está todo, si todo está en orden, ¿ya? El hipotálamo está controlando todo eso en este momento, ¿de acuerdo? Recibe numerosos impulsos de todas las regiones del sistema nervioso central. Tiene conexiones con el sistema nervioso central, ya sea le llegan señales y también salen señales del hipotálamo, ¿cierto? Se puede decir que el papel clave que se origina del hipotálamo como centro rector vegetativo, nervioso y neuroendocrino. Miren esto, ¿eh? ¿Qué dice? Se puede decir que es un papel clave que se asigna al hipotálamo como un centro rector vegetativo, ¿ya? Involuntario y neuroendocrino. Tiene funciones nerviosas y endocrinas. Cuando hagamos la parte de endocrinología, no sé si lo harán conmigo con el doctor Cruz, ahí se va a ver toda la conexión hipotálamo-hipófisis, cómo el hipotálamo secreta hormonas, la hipófisis secreta hormonas para que todo el cuerpo funcione, ¿ya? O sea, tiene esas dos grandes áreas de acción, en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, o centro del medio interno, de la vida vegetativa y de las emociones, tiene que ver con todo eso, ¿no? Emociones, ya les dije por qué, porque es parte del sistema límbico. El sistema límbico controla todo lo que son emociones, placer, memoria, todo eso. O sea, tiene que ver con cuestiones vegetativas, tienes cuestiones endocrinas, cuestiones cerebrales superiores. Es un centro muy importante, es una cuestión clave el hipotálamo. Límites, un poco de anatomía, ¿no? Por la parte de adelante, lo que está limitado por la lámina terminal, también denominada lámina supraóptica. Por detrás, por un plano frontal que pasa por detrás de los tubérculos mamilares. Lateralmente, por la cápsula interna de cada lado. Su piso límite inferior está compuesto por un quiasma óptico, el tallo hipoficiario, los tubérculos mamilares y las cintilas ópticas. Bueno, esto lo deben saber mucho mejor que yo, ¿no? Porque ustedes han hecho anatomía, ¿de acuerdo? Entonces no hay mucho que decir ahí. Funciones. ¿Cuáles son las funciones del hipotálamo? Acá las vamos a nombrar y dentro de un rato las vamos a desarrollar de una manera más panorámica, ¿ya? Para ver cómo funciona. Coordina de funciones esenciales vinculadas al mantenimiento del individuo. Mantiene la vida, en otras palabras, ¿no? Gracias a él hay vida. Regula la división de hormonas de la hipófisis. Ya vimos que tiene una función neuroendocrina. Regula la hipófisis, la controla la hipófisis. Organiza conductas como la alimentación, ingesta de líquidos, apiariamiento, agresión. Es el lugar central en las funciones viscerales, autónomas y endocrinas. Se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí la buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Mira, acá. Regula la temperatura el hipotálamo, es un centro de regulación de temperatura. Acá se regula lo que es cuando el cuerpo está cuando la temperatura está muy elevada, ¿no? Cuando hay hipertermia, o cuando la temperatura está muy baja, es muy necesario para el control de la temperatura, ¿ya?
sea, ahorita vamos a ver que el hipotálamo tiene como 28 núcleos, hipotálamo, pero tiene como 28 núcleos aproximadamente. Pero solo vamos a ver 10 importantes. En el núcleo anterior está lo que es la hipertermia, ¿ya? Se regula lo que es la hipertermia en el núcleo anterior, del hipotálamo. Cuando hay mucha elevación de temperatura, puede ser por fiebre, ¿no? Cuando hay fiebre, cuando se pasan los 37,5, viene febrícula, después viene fiebre, ahí es donde entra el hipotálamo, trata de regular la temperatura del cuerpo, para que no se haga pastilla, las neuronas, ¿no? Si hay mucha temperatura, ¿cierto? O también cuando hay una hipotermia, cuando la temperatura está muy baja, menos de 36 grados, el hipotálamo también trata de regular de alguna manera. De temperaturas más bajas, ya son hipotermias, tienen ritmos cardíacas, es incompatible con la vida, ¿no? Entonces el tálamo que trata de mantener la vida, ¿no? Mantiene la temperatura, que no haya mucha hipertermia, ni que tampoco haya hipotermia. Es una cuestión de regulación de la temperatura. Regula el metabolismo del agua, ¿verdad? Cuánto de agua tomamos, cuánto de agua hay en el cuerpo. Ahorita vamos a ver cómo lo regula. Eso tiene que ver con el agua, tiene que ver con la temperatura. Núcleos, y esto lo hace a través de los núcleos, y lo vamos a ver ahorita. Regula el apetito, o sea, se están dando cuenta, cosas involuntarias, ¿no? Cosas que casi no las podemos controlar. Regula el apetito, la ingesta de las funciones metabólicas y energéticas. Regula las funciones vegetativas, la respiración está regulada por el hipotálamo, ¿no? Flujo vascular, presión sanguínea, en otras palabras, la circulación, sistema simpático y parasimpático, por vía de los sistemas, eso lo vamos a ver mañana, simpático y parasimpático. Pero se dan cuenta que regula la circulación, regula la respiración, las funciones vitales, en otras palabras, temperatura, respiración, pulso, circulación, presión, ¿no? Todas las funciones vitales, si así lo quieren resumir, comprimir, encapsular, por decir en una cápsula, todas las funciones vitales están reguladas por el hipotálamo. ¿Por cierto? Regulación de los sistemas circadianos y estacionales. Regula las funciones reproductoras, ¿no? La reproducción también está regulada. Regula los ciclos de vigilia, sueño. Regula el sueño, del cuerpo, todo lo que es el sueño. Regula de las emociones, ya les dije emociones, ¿por qué? Porque tiene conexión con el sistema límbico. ¿Listo? Esas son las funciones más importantes del hipotálamo. Se darán cuenta que tiene mucha importancia con la vida. Núcleos del hipotálamo. Ahí están los núcleos. No son como 28 núcleos, estos son los más importantes. Hipotálamo interior, el núcleo preóptico, hipotalámico posterior, núcleo supraóptico, núcleo dorsal medial, núcleo ventromedial, núcleo lateral, núcleo paraventricular, núcleo 4, núcleo manilares. ¿Se dan cuenta tanto núcleo? Y son más todavía, ¿eh? Imagínense en una estructura, ¿cuánto dijimos que es el área? 4, tanto núcleo, ¿cómo entran, no? En esa área tan chiquita. Dense cuenta, y son más todavía, 28 núcleos, ¿cómo diablos entrarán, no? Un pedacito así, ¿no? Increíble. Ahí están los núcleos, ¿no? Para que los vean, ¿no? Con sus dibujitos. El núcleo óptico, el núcleo paraventricular, están con sus numeritos, ¿no? El hipotálamo, está la conexión con la hipófisis posterior, hipófisis anterior, ¿no? La regulación endocrina. Eso ya les he dicho. ¿De acuerdo? Conexiones, como les dije, el hipotálamo, para hacer todo esto, para regular las emociones, para regular el agua, todas esas funciones que hemos visto, tiene que tener pues conexiones. Solito no lo va a hacer, ¿no? Tiene que recibir señales, mandar señales, tiene que darse cuenta, ¿no? Saber qué está pasando en el cuerpo. Por eso tiene que estar conectado y darse cuenta y también controlar si algo está yendo mal, ¿no? También tiene que haber conexiones aferentes y eferentes para poder controlar. Posee una compleja red de interconexiones con todos los demás centros del sistema nervioso, además de sus sistemas aferentes para la recepción de señales internas y las eferencias precisas para regir la vida vegetativa, vía simpático y parasimpático. Fascículos mayores o extrahipotalámicos, la conexión con sus regiones importantes. Hay fascículos mayores, esos son los fascículos aferentes, o sea, de todas las vías que le van a llegar al hipotálamo, toda la conexión con el sistema nervioso central y también con las otras partes del sistema,
nervioso y también con el cuerpo son vías aferentes y eso se les llama fascículos mayores. También hay conexiones intrahipotalámicas entre los núcleos. Ya hemos visto que hay bastante núcleo. Entonces esos núcleos también están interconectados entre ellos, ¿cierto? Los fascículos mayores o aferentes, lo que les dije, ya son los fascículos que llegan del cerebro al hipotálamo. Acá tenemos el fascículo medial, el fascículo de Fornix, tracto córtico hipotalámico medial, el hipotalámico. Esos son los fascículos que le van a llegar al hipotálamo, todas las señales. Del cerebro, ¿no? Primer fascículo medial, el cerebro, es el más importante. Entre el cerebro basal anterior y el tronco del encéfalo que descubre por el hipotálamo medial y conecta el sentido aferente, todos los centros y núcleos del cerebro anterior. Todo lo que es el cerebro, en otras palabras, está conectado con el fascículo medial. Centros, corteza, lóbulos, patones, amígdalas, o en el hipotálamo núcleos mesencefálicos o mesencefálicos, ¿verdad? O sea, todos esos núcleos del encéfalo, se puede decir que está conectado y llegan al hipotálamo a través del fascículo medial. El fórico, que es un fascículo que circula desde los núcleos mamilares de un lado del cerebro, formando un amplio arco posterior anterior hasta el hipocampo, contralateral, intervienen los circuitos de memoria. Este es otro fascículo que le llega al hipotálamo. Tráctico córtico hipotalámico medial. Tiene el hipocampo, centro, áreas corticales, que son otras regiones hipotalámicas distintas de los cuerpos mamilares. Tráctico hipotalámico, basado en colaterales y axones reptilianos que hacen sinapsis con los núcleos preópticos, ¿no? En otras palabras, el hipotálamo está conectado, le llegan vías al hipotálamo, le llegan señales del cerebro, ¿ya? Le llegan señales del hipocampo, le llegan señales de la amígdala, el cuerpo calloso, en otras palabras, resumiendo, ¿no? Y un haz retino hipotalámico que llegan fibras de la retina, ¿cierto? Eso resumiendo, así a grosso modo, todos los haces que le llegan, todas las señales que le llegan al hipotálamo. Ahora, ¿cuáles son las señales que salen del hipotálamo? ¿Cómo se conecta? Hay en la parte posterior, señales superiores y señales infundibulares. La parte posterior, las señales llegan al tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, raquídeo. Eso ya sale del hipotálamo y llega a esas estructuras para regular cualquier cosa que esté mal en el cuerpo. Señales superiores, las señales llegan hacia las zonas del diencéfalo y telencéfalo. Lo que respecta al diencéfalo, se envían núcleos anteriores del tálamo. Lo que respecta a porciones límbicas, se envían la corteza cerebral. Señales infundibulares que llegan a la hipófisis, las señales que llegan a la glándula hipófisis, ¿ya? Esas son las señales eferentes, las que salen del hipotálamo. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a ver lo que nos interesa, ¿no? Que está más regulado con la función vegetativa, con el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver las funciones del hipotálamo una por una, ¿cierto? Hemos visto las conexiones que tiene, ya hemos visto qué cosa es el hipotálamo, ya hemos visto dónde está ubicado, ¿no? Ahora vamos a ver una por una las funciones. Ah, me olvidaba, ahí hay un as importante, importantísimo, que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático, justo lo que nos interesa, que es el fascículo reticular, ¿eh? Es una vía eferente también del hipotálamo, que conecta con el simpático y simpático, el fascículo reticular, no está en la diapositiva, me estaba olvidando de ese fascículo, ya justo nuestro tema, y no lo había puesto ahí, pero ya se los estoy diciendo, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la regulación de funciones vegetativas. Regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Regula los latidos del corazón, la frecuencia. Esto lo hace gracias a los núcleos laterales y posteriores que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces hemos visto ahí que hay núcleos, ¿no? Unos núcleos que son cuando se estimulan los núcleos laterales del hipotálamo, vamos a ver que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. O sea, va a haber una taquicardia si se estimulan los núcleos hipotalámicos laterales, ¿cierto? Y va a haber un aumento de la presión arterial. La estimulación de los núcleos preópticos disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En contrario, ¿no? Los núcleos laterales aumentan la frecuencia cardíaca y la presión,
Los núcleos preópticos son los que me disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Efectos antagónicos de los núcleos, de esos núcleos respecto al hipotálamo, ¿no? Ya, con lo que respecta a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial. Ahora lo que nos interesa, regulación de la temperatura. Los estímulos del núcleo anterior y núcleo preóptico actúan como un termostato, regulan la temperatura. Acá tenemos que ver también, ¿ya? Hemos visto en la frecuencia cardíaca, si aumenta, disminuye, ¿no? Aumenta, está controlado por los núcleos laterales, se aumenta, disminuye por los núcleos preópticos. Igual la temperatura, se va a ver si la temperatura aumenta o la temperatura disminuye. Ahí también hay núcleos que controlan, ya sea si aumenta o disminuye la temperatura, ¿no es cierto? Si la temperatura disminuye, se transmite señales al núcleo posterior o caudal. Se encarga de mantener la temperatura corporal constante, aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria y la sudoración. Como ya les dije, el núcleo anterior controla contra la hipertermia, contra lo que es la hipertermia, ¿no? Como les dije en un rato. Entonces, si llegan señales de que hay mucho calor, llegan a este núcleo simpático y va a regular la temperatura. ¿Y cómo la regula? Aumentando, aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria, ¿ya? Así regula la temperatura. Empieza a haber sudoración para regular la temperatura. Mecanismos como la conducción, el aumento de la termogenia y la tirotina. Entonces son mecanismos por los cuales se va a regular la hipertermia, la sudoración, aumento de la frecuencia respiratoria. Las lesiones del núcleo posterior ocasionan hipotermia y hipoalquilotermia, lo cual es una modificación, eso ya hemos visto, ¿no? Si la temperatura aumenta, el núcleo preóptico del hipotálamo envía señales que ayudan al organismo a liberar del calor, como vasodilatación, la sudoración, disminución de la tirosina y disminución de la termogenia. Si se lesiona el área preóptica, genera lo que se llama hipertermia. Entonces el núcleo anterior, como lo estamos viendo, no es el que regula, y ya hemos visto que lo regula aumentando la respiración, también lo regula con sudoración, con vasodilatación. La cuestión es disipar el calor, eliminar el calor, ¿cierto? Y el núcleo posterior va a ser lo contrario, va a haber una vasoconstricción, ¿ya? Regulación digestiva y de la alimentación. El núcleo hipotalámico lateral. Su estimulación genera que haya apetito, mientras que una lesión en dicho núcleo genera inanición. O sea, el núcleo hipotalámico lateral, o sea, tienen que aprenderse los núcleos. Y cada núcleo tiene regula una cosa específica, como se están dando cuenta, ¿no? Aquel núcleo lateral regula el apetito. El núcleo ventromediales, donde se ubica el centro de la saciedad del estímulo, dichos núcleos genera inapetencia en los núcleos ventromediales. En caso de que haya lesión, se perderá la saciedad y habrá siempre la sensación de hambre, lo cual nos lleva a una persona a la obesidad, ¿no? Cuerpos mamilares regulan el reflejo de la alimentación, como lamerse los labios, deglutir. Entonces, en otras palabras, los núcleos que me controlan el apetito, la alimentación, son los núcleos hipotalámicos laterales, núcleos ventromediales y los núcleos cuerpos mamilares, son los que me controlan el apetito. Regulación del hambre, el apetito y la saciedad por medio de las hormonas y péptidos. ¿Y cómo regula esto el hipotálamo? Digamos, hay apetito, ¿no? Lo regula a través de hormonas y péptidos, como la colecistocinina y el nivel de glucosa, ácidos grasos en sangre y el neuropéptido Y, entre otros. O sea, empieza a secretar como hormonas para regular el apetito. Tenemos la colecistocinina. Colecistocinina, ustedes ya saben que es una hormona que actúa a nivel de la vesícula biliar, ¿no es cierto? Que hace que se contraiga y salga bilis, ¿ya? Eso es para la regulación del apetito. O el neuropéptido Y. El neuropéptido Y es un neuropéptido que se secreta a nivel intestinal. Cuando hay mucho neuropéptido Y, como que disminuye el apetito, ¿ya? Entonces, de esa manera, el hipotálamo regula lo que es el apetito, a través de la colecistocinina, neuropéptido Y, viendo el nivel de ácidos grasos y glucosa a nivel de la sangre, ¿no? Es la regulación del apetito. Regulación del agua, tenemos dos puntos: origen de la sensación de la sed y control de la excreción del agua por la orina. El núcleo lateral se ubica en el centro de la sed, lo cual se debe a un aumento de la concentración de electrolitos en el plasma, en lo cual genera sed.
Al beber agua esta concentración se diluye, por lo que los electrolitos bajan en las concentraciones normales. Entonces, ¿qué es la sed? Ustedes han hecho en biofísica, ¿no? Cuando sube la osmolaridad de la sangre, cuando hay mucha concentración de electrolitos, sustancias en la sangre, empieza a haber sed. ¿Bien? Entonces es el origen de la sed. Y eso también está regulado por núcleo lateral. Entonces a uno le da ganas de tomar agua. ¿Para qué? Para que la osmolaridad disminuya. Disminuye la osmolaridad y se va la sed, ¿no? Eso está controlado por el origen del núcleo lateral. ¿Verdad? O sea, depende según la concentración, la osmolaridad de la sangre. Esa es una manera de controlarla, regular el agua. Tengo sed, tomo bastante líquido, voy a tener más agua en el cuerpo, ¿no? Por eso regula el agua. Una manera es eso, con la sed. Otra manera es la excreción por la orina. O sea, es una manera es por la ingesta, en otras palabras. Si tengo sed, me voy a verter agua, ¿no? Y otra es por el control de la excreción por la orina. Y esto lo hace a través de los núcleos supraópticos el hipotálamo. ¿Y cómo así controla? A través de la excreción de líquidos. Esto lo hace, ya vimos que tiene una conexión con la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, en anatomía también debido ser eso, la hipófisis y la neurohipófisis. Neurohipófisis secreta ADH y oxitocina, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa hormona, ADH, regula la excreción de agua por la orina, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus números? Llegan a la neurohipófisis donde se secreta ADH, hormona antidiurética, la cual llega al riñón exactamente en el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Con los colectores, túbulos colectores, se aumentan la absorción de agua, antidiurética, o sea que no deja orinar. ¿Verdad? Entonces, ese control hipotálamo hipofisiario es el que me regula la cantidad de agua, de electrolitos, ¿verdad? Pero también permite la excreción de electrolitos, ¿cierto? Entonces hay dos mecanismos, uno con la ingesta, ¿no? La sed, y el otro es el control a nivel renal, a través de la vasopresina, ¿de acuerdo? Regulación de la contracción uterina y expulsión de la leche materna. Esto es pura neurohipófisis, ¿se están dando cuenta? Regulación del agua, neurohipófisis. Contracción uterina, oxitocina, ¿cierto? Dicha regulación se lleva a cabo con el hipotálamo hipoficial. Lo mismo, esto cuando hagamos la parte de endocrinología lo vamos a ver más detallado, pero para que tengan una idea. Al estimularse los núcleos paraventriculares se lleva a cabo la liberación de las neurohipófisis de oxitocina. La oxitocina aumenta la contractilidad uterina, lo cual con dicha virtud se utiliza en los trabajos de parto. Cuando hagan esto, cuando hagan ginecología, obstetricia, van a usar bastante oxitocina, ¿ya? Para inducir trabajo de parto. ¿De acuerdo? Los partos posteriores, o sea, los que ya se han pasado para inducir el parto, usan oxitocina, ¿ya? Para que haya trabajo de parto, para decir que no un trabajo de parto. Entonces ahí está la oxitocina, ¿cierto? Entonces regula también la concentración uterina y la expulsión de la leche. Produce la contracción de células biopitariales de los alvéolos mamarios, con lo cual se produce la secreción láctea. Entonces ayuda a que cuando aparezca el recién nacido pueda tener leche, ¿no? Eso también ayuda el hipotálamo en la contracción uterina y en lo que es la secreción de leche. Regulación endocrina, es lo que les digo, ¿no? Esto es para darle así una mirada general, ¿ya? Entonces, recibe sangre de los arterias que pasan por la parte inferior del hipotálamo, los cuales prosiguen con los senos vasculares anteriores. Creo que nos vamos a llegar a unos antiinhibitorios, los cuales se impactan por el flujo hasta la adenosis que tenemos. Estas son las hormonas que libera el hipotálamo. Y estas a su vez van a ir en hipófisis. Y la hipófisis va a secretar la parte anterior de la hipófisis a la de la hipófisis. Y esas van a secretar al cuerpo, ¿eh? Y van a haber control hormonal. Control del comportamiento. Núcleo lateral estimula reacciones de cólera y de lucha. Núcleo ventromedial estimula las sensaciones de tranquilidad. Eso es el control del comportamiento, tiene que ver con el comportamiento también. Se realiza por la reducción de la actividad del sistema nervioso autónomo y a través de la influencia sobre el tronco encefálico. Ya hemos visto que están conectados, ahí está, ¿no? Cómo se realiza ese control del comportamiento. A través del
sistema nervioso autónomo y del tronco encefálico. El áspero encefálico medial que une bidireccionalmente el hipotálamo con el tronco, así como dirección rostral del hipotálamo con la regulación septal y zonas de la corteza prefrontal. O sea, tiene que ver con el comportamiento también el hipotálamo. Y con el impulso sexual, al estimular el núcleo anterior y posterior del hipotálamo, ¿cierto? Bien, eso sería todo con lo que respecta a hipotálamo, ¿ya? Mañana vamos a continuar con lo que es el sistema nervioso simpático, autónomo. ¿Está?